Amén. Va a leer conmigo, por favor. Usted va a leer conmigo la palabra del Señor. La va a leer en voz alta. Amén. Muy bien. ¿Ya encontraron? Bueno, entonces, 6:10 de Efesios. 6:10 de Efesios. Excelente. ¿Listos? Dice así, vamos a leer todos juntos a una sola voz, pero que usted mismo escuche su voz. ¿Listos? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Padre, vamos a tocar este tema acerca de la verdadera lucha del cristiano, Señor. Tu palabra misma nos dice que debemos tomar toda la armadura para poder resistir las acechanzas del diablo. Tu palabra nos dice que nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, Señor. Padre, y en tu nombre santo rechazamos toda obra y toda acción del diablo. Resistimos todo espíritu de mentira, Señor, que se ha metido en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, en la iglesia, en la sociedad, Señor. En tu nombre rechazamos toda obra, toda acción del diablo, aún todo espíritu de incredulidad, de mentira, de engaño, Señor. Y desatamos tu palabra, tu verdad, tu poder en medio nuestro. Oramos asimismo por los hermanos ausentes. Hay muchas sillas vacías. Señor, algunos estarán viajando, otros estarán atendiendo compromisos laborales, otros, Señor, tal vez enfermos, pero oramos por ellos y los bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra y pedimos que nos hables a través de la palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios los bendiga. Bueno, yo he sentido la presencia de Dios esta mañana. Yo no sé a usted, yo he sentido mucho la presencia de Dios y me he gozado grandemente en la presencia del Señor. La verdadera lucha del cristiano. Vamos a hablar acerca de la realidad del conflicto espiritual. Usted encontrará tal vez libros cristianos, desde luego. Usted encontrará teólogos. Usted encontrará material, Biblias con comentarios de hombres que dicen que eso de que hay demonios, espíritus, que hay influencia, posesión demoníaca, que eso no. Y eso dicen ellos. Y hasta tratan de sostenerlo. Yo la verdad, yo no me pongo a leer esas tonterías. El apóstol Pablo escribió esta carta y él dice a la iglesia en Éfeso, no tenemos lucha contra sangre y carne, y hace una exposición de contra quién tenemos luchas. Y esto fue escrito después de que el Señor Jesús murió en la cruz, después de que el Señor Jesús resucitó. Y se lo dice a la iglesia en Éfeso. Mis queridos hermanos, es una realidad.
La realidad de la lucha espiritual es al 100%. No podemos ignorarla. Desde el Génesis, después de que Dios creó al hombre, a la mujer, ahí en el huerto de Edén, hizo su aparición el tentador. Tomó ocasión a través de ¿qué? De un animal, de la serpiente. Vino y tentó a Eva, hizo caer a nuestros padres y ya sabemos todos las consecuencias. La muerte. ¿Por qué? Porque el diablo le hizo tropezar, le hizo caer y mire a dónde llevó a la raza humana. Todo eso estaba previsto por Dios. Dios ya sabía de eso. El Señor ya sabía que el diablo le iba a hacer zancadilla al hombre y lo haría caer. Por eso vino el Señor Jesucristo, se enfrentó contra el diablo, lo venció, lo derrotó y bendito sea el nombre del Señor, nos entregó un enemigo vencido, derrotado. Nosotros debemos mantener al diablo a raya, a través de la oración, a través de la palabra, a través de la comunión con Dios, de la santidad. Bueno, entonces, desde el Génesis estamos observando la presencia de esas fuerzas, de esos poderes malignos, ¿sí? Contra el poder de Dios, contra la verdad y el propósito del Señor. Hay una realidad que llega hasta nuestros días y está presente más de lo que nosotros alcanzamos a imaginar, ¿sí? Está presente y vamos a mirar algunos ejemplos, algunos casitos y usted va a dar la razón a la exposición. Mis queridos hermanos, hay dos errores comunes que cometemos los seres humanos y gran parte del cristianismo. Dos errores. Número uno es ignorar o subestimar la influencia espiritual maligna. Ese es el primer error que cometemos, que ignoramos y lo hacemos muchas veces voluntariamente. Ignoramos, subestimamos la influencia espiritual maligna. Y el segundo error es que muchas veces la sobreenfatizamos. Es decir, en todo estamos viendo demonios. El primer error son los dos extremos, ¿sí? Que ignoramos. No, eso del diablo y el demonio, si eso no hay nada de eso. Eso es mentira. Pero sabemos que eso es muy cierto. Los apóstoles se enfrentaron contra espíritus demoníacos después de que el Señor Jesucristo resucitó en la cruz. Entonces, que me expliquen en qué momento es que el diablo ya fue encadenado, o en qué momento fue que el diablo ya fue lanzado al infierno eterno. Que me expliquen eso. Todavía no ha sucedido. Eso vendrá muchísimo tiempo después. Y vamos a mirar ahorita algunos pasajes que nos muestran eso. Entonces, algunos ignoran, subestiman la influencia espiritual del diablo, pero también otros la sobreenfatizan. Es decir, ven demonios por todo lado y a cualquier cosa le echan la culpa al demonio. Sí, yo sé que hay espíritus de diferentes géneros, pero a veces no se quiere asumir la responsabilidad y dice, no, ese es el diablo. Fue que el diablo me obligó, fue que el diablo me empujó, fue que el diablo tal. Y ven demonios por todo lado. Esos son los dos errores. Hay fuerzas perversas que están muy interesadas en dañar y perjudicar la obra y el propósito de Dios. Bien dijo el Señor, el adversario vino para matar, robar y destruir. Y el diablo está trabajando en eso todo el tiempo. El diablo no se toma descanso, no se toma un respiro. La Biblia dice que el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Eso dice la palabra del Señor. El diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿Ustedes han visto cómo cazan los leones? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es que cazan los leones? Ellos van rodeando la presa, la víctima, ¿cierto? El corderito, hasta una vaca, un toro, bueno, lo van rodeando, se le van acercando, lo dejan que se confíe, ¿sí? Si él está bebiendo agua, si él está comiendo, si está durmiendo, lo dejan, se acerca con el mayor sigilo posible y cuando está cerca, salta sobre él y de una vez presa fácil. El diablo, como león rugiente, como un león, anda buscando a quien va a devorar. Hermanos, nosotros le interesamos al enemigo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, ya está, los tiene controlados, pero él quiere que la iglesia del Señor vuelva a sus fauces, a sus garras, vuelva con él, quiere matarnos espiritualmente, pero debemos permanecer vigilantes, ¿cierto? En el texto que hemos leído hay algunas palabras que quiero mencionar. Dice, por ejemplo, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, bueno, para que podáis estar firmes contra las que acechanzas del diablo. Yo aprendí, a mí me gusta un poco estudiar algo la gramática. Y ayer estaba consultando todo esto y fui a buscar en el diccionario la definición de acechanza. Pues ahora como tenemos el computador y la internet, entonces yo escribí acechanza con C. Aquí está con S. Me fui al griego original, cómo está escrita. Está escrita como está aquí, acechanza. Me fui otra vez al diccionario en internet y le di acechanza con S y acechanza con C. ¿Sí? Y me sorprendí porque encontré esto. Acechanza, algunos no le prestan atención, le paran bolas, ¿sí? A como escriban, eso no les interesa. No le paran bolas a la ortografía. No es mi caso. Entonces fui y busqué acechanza con ese y encontré, y aún el original, el griego original dice, poner trampas para atraer a una persona hacia una situación desfavorable. ¿Qué opinan? La acechanza, que se escribe con S, es poner trampas, y eso es lo que hace el diablo, nos pone trampas para atraer personas, para atraer a los cristianos, para atraer a los hijos de Dios hacia una situación desfavorable. Entonces el diablo pone la trampita, ¿cierto? Manda el dardo, prepara la trampa. ¿Sí? El diablo prepara la trampa y empieza a hacerle así al cristiano, y el cristiano se va acercando, y cuando ya lo tiene cerca, ¡prun!, cayó en sus garras. Eso es acechanza con S. Para ilustrarles, la acechanza con C significa vigilar, curiosear, fisgonear. Eso es otra cosa muy distinta a lo que nos está diciendo el apóstol.
para que podáis estar firmes contra las trampas del diablo, ¿cierto? Contra las acechanzas del diablo. Entonces, esto es lo que llaman en gramática palabras homófonas, ¿cierto? Igual pronunciación, pero diferente significado. Bueno, la otra palabrita que aparece allí que quiero hacer referencia es diablo. ¿Acechanzas de quién? Del diablo. Escuche, el diablo es el que nos acecha, nos pone las trampas. ¿Quién? El diablo. ¿Qué significa la palabra diablo? Eso tiene una definición. Significa acusador, calumniador. Y el diablo, dice por allá en alguna parte de la escritura, y el diablo que los acusaba. Entonces yo me imagino este sinvergüenza, cuando algún cristiano comete un error, una falta, allí está el diablo acusándolos. ¿Con Dios? Con los demás. Mire, porque la gente no dice ese cristiano, sino los cristianos, ¿cierto? ¿Qué significa la palabra diablo? Acusador, pero también significa calumniador. Entonces el diablo calumnia, levanta calumnias. El diablo nos acusa. No nos prestemos nosotros para acusar a nadie. No nos prestemos nosotros, no prestemos nuestros labios para calumniar a alguien. Callemos la boca. No digamos nada. Que vinieron y le dijeron algo de alguien, no lo repita, cállese. No llevemos el chisme, no llevemos, porque estamos siendo instrumentos del diablo. Ya vamos a mirar algunas cosas. Otro término que aparece allí en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha. Escuche, ahora el término es lucha. ¿Qué es una lucha? Oiga, esto me pareció supremamente interesantísimo. Pelea, escuche, pelea cuerpo a cuerpo entre dos o más personas en la que cada uno forcejea con su adversario e intenta derribarlo. ¿Aló? ¿Escucharon? Lucha, pelea cuerpo a cuerpo entre dos o más personas en la que cada uno forcejea con su adversario e intenta derribarlo. Entonces el diablo nos quiere derribar y es una pelea cuerpo a cuerpo. Usted ha visto esos luchadores grandes, gordototes, que se ponen como un pañal y salen los dos a ver cuál derriba al otro. Eso es lucha. Eso no es de ahora, eso es viejísimo. Entonces el apóstol Pablo muchas veces se ponía a ver a los luchadores romanos y él decía, así es la pelea del cristiano. Un cuerpo a cuerpo. ¿Contra quién? Contra el enemigo, contra el diablo. Ahí está hablando de las acechanzas del diablo. Entonces es cuerpo a cuerpo. Y el diablo nos quiere derribar, hermanos. No le demos gusto, hermanos. No le demos gusto. No le demos la satisfacción de que nos derribó. Pero muchas personas no les importa. Saben que el diablo les ha metido su golazo y también significa enfrentamiento violento entre dos o más seres, entre dos o más. Y me llamó mucho la atención esto de lucha entre dos o más, porque ustedes recuerdan que al Señor Jesús le traen un endemoniado. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Y algunos se atreven a decir que eran más de 200, 300, 400, 500, porque de eso se componía una legión. Nos habla de una mujer que se llamaba María que echó 7 demonios fuera. Había otro hombre que tenía un espíritu de mudez y de sordera. Entonces, queridos hermanos, acción de dos fuerzas que actúan en sentido contrario significa la palabra lucha.
Entonces, el diablo nos quiere derribar, tumbar, hacer caer. Dios está en nosotros, Él nos quiere dar la victoria, llevarnos al reino celestial. Ahí está el enfrentamiento. Bueno, sigo avanzando. Otra palabrita que aparece allí es principados. Principados. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, que el conflicto no es con la persona. Ese hermanito que le cae tan mal que usted no lo soporta, que usted no lo aguanta, que usted, ¿sí? ¿No será que hay como un espíritu de discordia en usted, en mí, que no puedo ver a ese hermano, a esa hermana? No tenemos lucha contra sangre y carne. Otra persona puede que actúe de una manera grosera, altanera, una manera con mentiras, con engaños, con trampa, bueno, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra un demonio que está en la persona, que lo lleva y lo obliga y lo somete a hacer eso. Un espíritu. Entonces a veces nos ensañamos contra la persona, es que ese hermano y ese hermano es así, tal y tal, pero resulta que no es carne y sangre, no es Pepito Pérez, es el demonio que está en él. Entonces la lucha no es contra el hermano o la hermana, sino contra el demonio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y me puse a buscar la definición de principados: un jefe, un magistrado, alguien que tiene dominio. Entonces, aquí muchos han dicho que Pablo está estableciendo una jerarquía espiritual. Y a los primeros que pone allá, primero está Satanás, que es el príncipe de los demonios, el que gobierna sobre los demonios. Está el que los incitó a la rebeldía, a la rebelión contra Dios, está Satanás. Pero está entonces los principados. Leí algo, no se lo voy a dejar ahí en el tintero, después tocaremos ese tema, pero creo que es en Apocalipsis donde habla de que hay ¿cuántos? ¿Dónde está Carmen? ¿Cuántos te dije que eran? ¿4? ¿2? ¿4? 4. Es que ayer estuve leyendo y entonces encontré algo que me llamó la atención. Hay 4 demonios que están cautivos cerca al río Éufrates. Eso fue nuevo para mí. Yo esa parte no la sabía, pero que hay 4 demonios que Dios tiene allá encadenados. Eso está en la Biblia. No me voy a meter ahora en eso. Pero hay unos principados. El libro de Daniel capítulo 10 nos habla de un principado que se le opuso a uno de los arcángeles, ¿sí? A Miguel, y después tuvo que venir Gabriel y ayudarlo. Si no estoy mal, ese fue el orden. Entonces Pablo habla de principados que gobiernan ya, yo diría, a nivel continental, sobre un continente. Bueno, después el apóstol Pablo dice, no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces ya baja otro escaloncito en el orden y en la estructura jerárquica. Contra potestades. Entonces ya ese término potestad significa jurisdicción, dueño, potencia. Entonces ya, ¿sí? Baja un poco más. Hay otro demonio de mayor importancia, no como el primero, no como Satanás, pero ya este sería el tercero. Los gobernadores, entonces ya el gobernador, ¿sí? Usted se da cuenta que, por ejemplo, en nuestro país está el presidente, están los gobernadores, están los alcaldes, y sigue bajando, ¿cierto? Entonces, gobernadores significa un gobernador del mundo, de una parte del mundo. Pero esa palabra gobernar significa uno que echa mano, uno que agarra, uno que aferra, uno que sostiene, uno que retiene. Y yo no me alejo mucho de toda esta posición teológica que habla de una estructura, porque uno llega a ciertos sitios, a ciertas regiones,
y uno ve como unos comportamientos terribles, ¿sí? Por ejemplo, Europa ahora está viviendo un ateísmo, una incredulidad, un escepticismo bárbaro, ¿sí? Si usted me pregunta, por ejemplo, uno ve lo que son las Antillas, toda esta región del Caribe, hay mucha santería, ¿sí? Mucha brujería, en África igual, ¿cierto? Usted baja aquí para el lado de Brasil, ya usted ve es depravación, inmoralidad, ¿sí? Todo eso se está viendo y nosotros, nuestra sociedad se está filtrando, se está metiendo cada vez más la inmoralidad. Así uno ve por las regiones. Bueno, pero Pablo habla también de huestes espirituales, huestes. Mire que todos están en plural, todos están en plural, no es una. Entonces ahora habla de qué? De huestes espirituales de maldad, dice. Una hueste, encontré que es un campamento, significa ángeles caídos, ejércitos. Entonces, huestes espirituales en las regiones celestes, es decir, sobre el cielo. Yo recuerdo hace muchos años, 30 años, tuve la oportunidad de salir fuera del país y estuve en otro lugar y allá la tranquilidad, allá cómo se conducía en las calles, aún el orden, la limpieza, impresionante. Y cuando llegué yo aquí, sí, tuve un choque muy fuerte porque veía la agresividad, uno contra el otro peleando, agarrados, y eso no era común. Ya ahorita en todo Colombia, usted va a muchas regiones y Dios mío, una agresión, un maltrato, peleas callejeras, se baja uno contra otro y se agarran a puños. Y yo decía, Dios mío, qué cantidad de demonios que hay. Y yo tuve un choque muy fuerte, yo tuve que ponerme a orar, Dios mío, y eso lo vemos. Eso lo vemos, las noticias nos muestran esos casos. Entonces hay espíritus que están conduciendo a la gente a eso. La palabra Satanás, que es el nombre del diablo, Satanás significa adversario, opositor. Diablo significa, ¿qué dijimos? Acusador, calumniador. Pero Satanás significa adversario, opositor, oponente. Todo el tiempo, todo el tiempo. Nosotros somos blanco del ataque del diablo. El diablo nos ve y nos quiere destruir, nos quiere acabar. Por eso es importante que nosotros andemos bajo la cobertura de la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde está el diablo? Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Cómo opera, cómo trabaja el diablo? Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice, una página ahí hacia atrás. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, que quieren imponer una ley, hablemos del aborto, hablemos de cualquier comportamiento inmoral. Y salen allá unos 3, 4 gatos hablando y discutiendo y tienen poder y tienen forma y bueno, y ellos imponen una ley. Prohibido leer la Biblia en colegios, universidades, prohibido. Entonces uno dice, pero este senador, pero este congresista, pero este legislador, ¿por qué tal y tal y tal? ¿A quién le está obedeciendo él? Al príncipe de la potestad del aire. Él opera en los hijos de desobediencia.
no tenemos lucha contra sangre y carne. Sí, que quieren imponer una norma, que quieren imponer la droga, que quieren imponer, bueno, tantas cosas. Hermanos, tenemos que atar e imposibilitar al demonio, al diablo, porque el diablo está operando en ellos. A mí me preocupa porque como iglesia estamos muy dormidos. Vemos que se legislan y se aprueban leyes en contra de lo santo, de lo puro, de lo bíblico, y nosotros nos quedamos cruzados de brazos, cuando deberíamos era estar unidos orando contra las acechanzas del diablo, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entonces es el diablo el que los está conduciendo y llevando, porque el diablo quiere que esto se vuelva un desorden, se vuelva un caos. Ese es el propósito: matar, robar y destruir, no otra cosa. El diablo quiere llevar a la humanidad, a la raza humana, a la destrucción. Él quiere acabar con el ser humano, porque fue creado a imagen de Dios, porque el Señor dio su vida por el hombre, porque lo quiere rescatar, redimir. Entonces es una lucha, como dijimos, cuerpo a cuerpo. Bueno, entonces peleamos contra un enemigo invisible, pero que causa influencia en las personas, que se mueve lamentablemente a través de personas. El diablo se mueve a través de las personas, ¿sí? Yo le doy gracias al Señor que el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha fortalecido. Los primeros días que íbamos allí a la zona esta Rosa de Tolerancia, allá donde está el bar donde llevamos los desayunos, y yo pasaba por ahí. Al principio pues no me distinguían mucho, no me conocían, y cuando yo pasaba y me acercaba a alguna de esas trabajadoras, aún incluso a uno de esos transexuales, homosexuales, gays, empezaban a mirarme, ¿sí? Empezaban a hacer gestos con las manos, con la boca, con los ojos, ¿sí? Una cosa, una lascivia o cosas obscenas. Entonces yo me acercaba: oye, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y entonces empezaban a decir, entonces le decía: vengo a invitarlo, y le entregaba la hojita: vengo a invitarlo al desayuno allí donde Alex. Ay, qué pena, pastor, discúlpeme, qué pena, que no sé qué. Entonces yo los dejaba y seguía. No, pero mi lectura era la cantidad de demonios que había en esa persona, ¿sí? Esa mirada lasciva, esos gestos, esa obscenidad, muestra lo que hay en el corazón, ¿sí? Ya, gracias al Señor, ya después de casi 2 años, ya pues me conocen y ya me saludan. A mí me da risa porque a veces voy por la calle y pasa alguna de estas señoras y con sus trajes bien cortos, con sus escotes y sus cosas: adiós, pastor. Y entonces si yo voy con alguien, entonces me toca ponerme a explicarle: no, mire, lo que pasa es que estamos, sí, porque dirá: uy, pero este pastor, ¿y dónde anda metido? No, eso es muy cómico. El otro día me encontré allí con una hermana de otra iglesia, y entonces otra iglesia en Buenas Nuevas, cuando me vio, y entonces yo: no, venga, le explico, lo que pasa es que estamos haciendo un trabajo y traemos unos desayunos. Yo oro por el grupo que vamos, y nosotros antes de salir y cuando regresamos nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque, hermano, el diablo es diablo y está operando allá en los hijos de desobediencia, a ver cómo nos hace caer. Entonces yo digo, y yo confieso, y lo digo con temor y temblor, yo digo: una señora de estas, a mí no, gracias al Señor por su misericordia, a mí no me mueve el piso, no me trae. Yo la miro es como una persona necesitada de Dios, ¿sí? Yo la veo como una persona que necesita de Cristo Jesús, que lamentablemente utiliza su cuerpo para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Pero, hermanos, esa protección tenemos que llevarla nosotros todo el tiempo. Que usted se agarró a pelear con otro en la calle,
que pasó y que entonces que le dijo tal por cual y que no sé qué, que esto y que lo otro. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra los gobernadores. Usted se agarra a boca con la otra persona, usted se agarra a puños con la otra persona, pero no es la persona, es el demonio que está en esa persona, ¿sí? El borracho, aún el indigente. Eso sucede en la empresa donde trabaja, cuando el jefe, ¿sí?, se pone pesado, difícil. No la agarre con el jefe, usted empiece a orar: Señor, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, Señor. Establece tu reino, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo le contaba, no sé, a alguien ayer, creo que era mi yerno, a Miguel. Un día fui a hacer una visita a una familia y pues yo dejé el carro ahí enfrente. No lo pude dejar justo enfrente de la casa donde estaba haciendo la visita porque ahí había otro carro, no se podía. Entonces lo dejé un poquito corrido. Cuando ya me fui a ir, salió una señora por la ventana. Me acuerdo muy bien la cara, eso hace como unos 15 años. Me acuerdo de la cara de la señora y salió y me dijo una cantidad de cosas. Sí, pero una cantidad de cosas terribles. Era una señora ya por ahí unos 55, 60 años. Y me dijo una cantidad de cosas y yo no le paré bolas. Pero algo como que me hacía sentir como con rabia, y yo me vine todo el camino como con una rabia, con un mal genio, y yo decía: ¿pero por qué? ¿Qué me pasa? Yo no me puse a boca con la señora, sí, pero yo dije: esta señora tiene que tener una cantidad de demonios, de chukis, impresionante, ¿no? Y llegué a la casa y me tocó orar y cubrirme con la sangre de Cristo y reprender hasta que ¡pum!, desapareció eso. Y hay gente que anda como con el mico al hombro, con los demonios allí, ¿sí? De vicio, de inmoralidad, de mentira, de pelea, de robo, de cualquier cantidad de cosas. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, los que operan en las regiones celestes. Entonces dice aquí que conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces el diablo anda mirando a ver quién le da lugar, quién le da oportunidad. Y alguien que le dio oportunidad, ¡pum!, se metió ahí. Ahí en ese corazón, ahí en esa persona, y la cogió y la hizo. Cuando la persona recapacitó, dice: ¿pero por qué hice yo esto? Vamos a mirar unos casitos. Sí, en la escritura tenemos varios ejemplos. El primero de ellos, el primer ejemplo, es cuando la serpiente, cuando Satanás tentó a Eva. No lo vamos a leer porque ya lo conocemos. Pero fíjese cómo el diablo se encarna en la serpiente. En la serpiente. Y empieza a hablar con Eva. Y un error de Eva fue ponerse a dialogar con el tentador. Hermanos, cuidado. No tenemos por qué ponernos a dialogar con la tentación. La Biblia dice: huye de las pasiones juveniles, huye. Pero tenemos otro caso en Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas. Aquí vamos a mirar varios ejemplos bíblicos. Primera de Crónicas, capítulo número 21, verso número 1. Y usted se va a dar cuenta y se va a sorprender lo que va a leer, si no lo sabía. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás, escuche, ¿qué dijimos que significaba Satanás? Adversario, solamente Patricia recuerda. Adversario. Pero Satanás, el adversario, se levantó contra Israel. ¿Qué dice? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es el término clave ahí? Incitó. Incitó. ¿Sí? ¿De quién nos está hablando? De David, ¿cierto? El dulce cantor de Israel. David, uno que cantaba y adoraba y alababa a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en algún momento David le dio lugar al diablo
le abrió alguna puertecita y dice que lo incitó para que hiciera un censo en Israel. En días pasados aquí estudiamos este pasaje. ¿Qué buscaba David con ese censo? Pues saber sobre cuántos gobernaban Israel, cuántos servían en su ejército. Él quería ufanarse, vanagloriarse en esas cosas. Entonces dice que Satanás incitó a David a que hiciera un censo. ¿A cuántas cosas nos incita el demonio? Ojo, ¿a cuántas cosas nos está incitando el diablo? Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, de su propia debilidad es atraído y se dice, yo sé que a este le gusta el licor. Yo sé por dónde le llegó a este. Yo sé por dónde. Entonces le manda al amiguito y el amiguito viene y vamos a tomarnos unas y cuando llegó, Dios mío, pero ¿qué hice yo? Demasiado tarde. A este le gustan son las apuestas. A este le gusta decir y meterse allá en los casinos y tal y tal. Entonces lo lleva y le hace perder la plata. Con eso la persona llega con ese remordimiento a la casa que se gastó toda la quincena, lo perdió todo. Terrible. Bueno, a otro lo incita, entonces él tiene debilidad por la parte moral, sexual, entonces lo incita con la amiguita, con la compañera, con la vecina, ¿cierto? Lo incita. Ese es el diablo, está incitando. A otro, como tiene carácter débil, entonces se va a los puños y a las palabras y a las manos, entonces lo incita a pelear. A otro, como le gusta es comer, entonces lo incita a la gula, ¿sí? Y pone a la persona a comer desaforadamente. A otro lo incita a ¿qué? A dormir. Sí, eso sí le genera sueño terriblemente, eso es una cosa espantosa. Y vive con sueño a toda hora y quiere dormir todo el tiempo. La pereza. A otro lo incita con el desorden, la suciedad. Bueno, el diablo trabaja de muchas maneras. Recuerden por dónde empezamos. No debemos ignorar, tampoco, sí, vamos a decir que todo es del demonio, pero el diablo trabaja. Aquí nos dice que incitó a David a que hiciera un censo. ¿A cuántas cosas nos incita? A mentir, a robar. ¿Sí? La persona va y roba algo y la persona siente que, uy, hizo el negocio del siglo. Dios está mirando eso y Dios eso lo castiga. Aquí, después de que David hizo el censo, Dios le manda al profeta y le dice, pregúntale cuál de estas cosas quieres, porque lo castigó. La peste, la guerra o el hambre, ¿se acuerda? 3 cosas. Y dice que murieron, ¿cuántos? 70,000 fue que murieron. 70,000. Se paga las consecuencias. Incitó a David. Veamos ahora Job capítulo número 1. Job capítulo 1. Estamos mirando dónde está el diablo. Ya vimos que opera en el aire, ¿cierto? Influencia. Job capítulo 1, verso número 6. Y esto usted también lo va a sorprender si no lo sabía. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino ¿quién? También Satanás. Vuelvo a leerlo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Mire, hermanito, hermanita, para todos, para mí, para todos. Usted viene a la iglesia, usted viene al culto, usted vino a eso. No le dé lugar al diablo. Porque a veces viene un hermano que viene como con indispuesto, de pronto hasta el mismo diablo lo está hurgando.
y uno se encuentra con él y lo trata uno mal y bueno, y esto y lo otro, bla, 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 ¿cierto? A mí me tocó, voy a decirlos, a mí me tocó orar en determinado lugar porque en ese lugar había un espíritu de inmoralidad. Se metió el demonio en cierta iglesia y cuando yo estaba en oración, estaba de rodillas cuando Dios me mostró y empiezo a ver casos de personas. Fulana cayó con fulano y con fulano y con fulano. Fulano cayó con fulana, con fulano. Yo, Dios mío, yo puse mi rostro en tierra y empecé a orar y a reprender ese espíritu de inmoralidad. A veces hay espíritus de chismes, hay espíritus de contención en las iglesias. Usted puede leer Corintios. Se oye que hay entre vosotros contención y lo creo, porque uno dice que esto y otro, bueno, léase Corintios, Gálatas. Hermanos queridos, entonces yo muchas veces, yo vengo al culto y yo vengo a adorar, a alabar, a glorificar a Dios y cumplo mi propósito y yo no le paro bolas al diablo, porque el diablo sí, recuerdo un día que estaba yo, cuando llego y veo mucho papel y basura, yo digo, Señor, esta es la casa de Dios y yo me pongo y lo recojo. Y estaba yo ahí recogiendo cuando pasó un vecino y me dijo unas cosas que no me gustaron. Igual yo estaba barriendo, recogiendo, pero queda uno como, ¿cierto? Pero dije, no, esto lo estoy haciendo es para el Señor, lo estoy haciendo es para Dios y no me importa, y ya, y cerré esa puerta. Aburrido quedó el diablo. Pero ¿cuántas veces nos dejamos influenciar? Eso nos ha pasado a todos. Nadie puede decir que nunca le ha pasado, porque viene en el bus, viene en el carro, viene en el taxi, viene y de pronto el taxista o el del bus o el de Transmilenio o alguien lo empujó porque quiere hacer perder la paz para que usted no llegue aquí con un corazón libre, alegre y adore a Dios. A veces en la casa con los hijos. Esto pasa, hermanos. El espíritu que ahora opera en el aire. Entonces, a veces los hijos. Y sale uno de la casa todo de mal genio, todo con rabia, y llega uno aquí y se para así, entonces yo tampoco canto y yo no adoro. ¿A quién le dimos gusto? Al diablo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces yo digo, yo no estoy señalando a nadie, no le vaya a hacer caso al diablo mentiroso, porque yo no estoy señalando a nadie. Yo digo que esto nos pasa a todos y en todos los hogares y en todas las casas, y ojalá que eso no pasara, y si en su casa no pasa, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero tengamos cuidado. El 2:1, ¿qué dice? Aconteció que otro día, Job 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. ¿Y qué? Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Quién apareció ahí dentro metido? El diablo mismo. ¿Sí? Uy, allí en las reuniones que hacemos allí en el bar, uy, hermano, ustedes supieran las luchas que uno tiene, porque a veces se levanta el uno. Por ejemplo, hacía días no nos pasaba, los que estábamos, yo creo que la hermana Miriam, ¿quién más? Mi papá, ¿quién más estuvo? No, Juanita. Y entonces empezó una señora, yo estaba predicando y hablando, empezó una señora a señalarme y así como a reírse, como a burlarse y que no sé qué. Entonces, pero uno por dentro, en el nombre de Jesús, te resisto, Satanás, te resisto, Satanás. ¿Sí? Hermanos, dice que se presentaron los hijos de Dios delante del Señor y Satanás vino entre ellos. Entonces, yo oro y le digo, Señor, declaro que tú eres Dios, Rey, Señor en este lugar. Te confieso así. Cuando empezamos la reunión allá, varias veces, Estela sabe que nos ha pasado varias veces que de pronto empieza alguno ahí a molestar a esto. Bueno, ya les hablo yo serio, le digo, bueno, hágame el favor y respeta porque estamos en la presencia del Señor. Entonces, y la demás gente dice, bueno, respétenos, si no, entonces sálganse. El dueño del bar también los regaña y les dice, bueno, entonces si no quieren estar, váyanse, pero aquí no vengan a sabotear. Hermano, el enemigo hay que
mantenerlo a raya. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor ora y ayuna 40 días y 40 noches? ¿Con quién se encontró? Con el diablo, ¿cierto? Vino Satanás para tentarlo. Entonces, veamos cómo opera el diablo. Hechos capítulo 5, verso número 1. Hechos 5, 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5, 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué? ¿Qué? Llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Cómo le dice Pedro? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón con mentira? Ojo, ojo. No sé cómo serán sus costumbres, sus hábitos, su hablar, pero ¿usamos la mentira? ¿No será que hay un espíritu de mentira ahí que de cuando en cuando, sí? Hay gente que miente por, algunos dicen sin necesidad, igual uno tiene que andar con la verdad, pero mienten porque sí. ¿No será que Satanás está llenando ese corazón con mentiras? La mentira, como dicen los niños, la mentira es del diablo. El diablo es el padre de la mentira. No hay que decir mentiras. Andemos con la verdad, digamos la verdad, ¿cierto? Entonces, pero así como el diablo llenó el corazón de Ananías y Zafira de mentira, también lo puede llenar de robo, de ira, de lujuria, de vicio, bueno, tantas cosas, celos, amargura, tristeza, todo lo malo lo llena el corazón, el diablo, hermanos. Por eso dice la Escritura: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Segunda carta a los Corintios 11, 3, ¿qué dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda Corintios 11:3. Como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Otro día, hoy no, pero otro día haremos un estudio de cómo es el efecto de la mordedura de la serpiente. Hay mordeduras que son letales y acaban a la persona ya. Estoy hablando en el sentido natural. La serpiente viene y ¡ca! Clavó los dientes. Por el colmillo, la serpiente tiene un huequito y es donde, como una aguja, como una inyección, una hipodérmica. Entonces clava y suelta el veneno. Y resulta que hay venenos que, ¿sí?, que obran prontamente, rápidamente, pero hay otros que su efecto es demorado. Entonces la serpiente viene y ¡cram! ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, me invento cualquier ilustración. Una compañera de trabajo llega y le dice al cristiano, al hijo de Dios: oye, ¿y qué vas a hacer este viernes en la noche? Entonces él dice: uy, no, tengo culto. No, estoy ocupado. Pero ya el veneno fue lanzado y le quedan
las palabritas allá. ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿y por qué me preguntaste qué iba a hacer el viernes en la noche? Perdió el año ahí, ¿cierto? Perdió el año, porque ya empezó a dialogar con la tentación. Entonces, como uno es tan bobo y tan tonto, no, pues vamos a ir solamente, de pronto a charlar un ratico y nada más, de pronto aprovecho y le comparto algo del Señor. No le comparte otros días, pero el viernes en la noche allá en un café, ¿sí? O viene, me invento, aquí me estoy inventando cosas. Viene un compañero y, oiga, usted que está como mal económicamente, ¿hay forma de ganarse una plática? Usted dice, no, porque ya el veneno lo lanzaron. Usted decide si lo rechaza o le da cabida. Y nada que se soluciona y nada que se compone la cosa, nada que le sale el negocio, nada que le pagan, nada que tal. Y va y le pregunta, oiga, ¿y qué es lo que hay que hacer? Perdió el año. Con astucia engañó a Eva. Segunda a los Corintios 4:4, unas páginas ahí atrás, voy a correr para terminar hoy. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo tiene enceguecido el entendimiento de la gente. Entonces, usted sale y entrega un tratadito, usted y la gente se le burla. La gente le dice, pero ¿cuál Dios? Si es que Dios no existe, ¿dónde está Dios? Porque el diablo tiene enceguecido esa mente y ese corazón. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca. Nosotros tenemos que orar, Señor, penetra en ese corazón, en esa mente, ¿sí? Usted está orando por sus hijos, por sus papás, por sus hermanos, por su esposo, su esposa, que conozcan al Señor. Dígale, Señor, permite que tu luz resplandezca en esos corazones, que el evangelio lo puedan comprender, entender, Señor, porque ellos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Al diablo le abrimos muchas puertas, de muchas formas. Cerrémosle la puerta, no le demos lugar, ¿cierto? Cuando Satanás pone un pie en el corazón de una persona, ya no sale de ahí así fácilmente. Ya no sale de ahí fácilmente. Toca orar, reprender, ¿sí? No le dé lugar al diablo, no le dé lugar al diablo. Porque el diablo, hermanos, está atacando todo el tiempo, ¿cierto? Él ataca a personas que tienen, yo miraba, personas que tienen cargos importantes de mando, a líderes de iglesias. Uno escucha los escándalos, que el pastor fulano de tal cayó, que el líder fulano de tal cayó, que la líder de la alabanza, que el misionero, el evangelista cayó. ¿Por qué? Porque el diablo le puso la trampa, la persona no anduvo con cuidado y tenga. ¿Sí? Y uno tiene que tomar medidas cautelares. Uno tiene que levantar un cerco, como dicen ahora en la administración moderna, blindarse uno contra esas cosas. Si usted ve que se está acercando demasiado a un amigo y ese amigo es vicioso, tiene malos caminos, hombre, sepárese, aléjese de él. Usted se está acercando demasiado a la compañera, al compañerito de trabajo, aléjese de él. ¿Sí? Usted está alargando la mano allá a la platica y cosas que no son, aléjese, retírese. Le gusta mucho la pelea, pues entonces, ¿sí? Vaya apartándose, porque el diablo ataca, mire, a la gente que está en puestos de eminencia. Uno oye los escándalos, ¿sí? Desde corrupción, desde robo, desde inmoralidad, desde, bueno, cuántas cosas, hermanos. Uno oye de maestros, docentes, ¿sí? Uno oye de militares, uno oye de políticos, gente de la vida social, deportistas, de toda clase, hermanos, que cayeron. Y eso sí, cuando cae el diablo, ahí está, es el primero.
haciendo leña del árbol caído. El diablo trata de deshonrar a Dios, a la iglesia. El diablo trata de ponernos en ridículo a nosotros, ¿sí? Yo oraba, yo sentía hace mucho tiempo, muchos años, mucho ataque del diablo, y yo oraba y yo me postraba de rodillas y le decía: Señor, si el diablo me logra tumbar, Señor, levanta a otro, y si tumba a ese, levanta dos, y si levanta a esos dos, levanta cuatro, Señor. Y así, y yo oraba y oraba, y gracias a Dios cesaron los ataques. No obstante, uno tiene que mantenerse, ¿cierto? Tener cuidado. Santiago capítulo 4, verso número 7 nos dice cómo repelemos al diablo. Ya voy a terminar, agradezco su paciencia, no quiero dejarla entrecortada. 4:7 dice, Santiago 4:7, ¿cómo obtenemos la victoria? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Subraye ese versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Resistirlo. Lo resisto en el nombre de Jesús, lo rechazo en el nombre del Señor Jesucristo, reprendo. Eso es lo que uno tiene que hacer, eso es lo que uno tiene que decir. Resisto al diablo, lo dice la palabra del Señor, ¿cierto? Y huirá de vosotros. Yo digo que el diablo es como el perro ese que se bota, ¿no? Y uno le zapatea, uno lo espanta, y el diablo y el perro retrocede, y el diablo tiene que retroceder, pero no en nuestra fuerza, sino en el nombre del Señor Jesús. Lucas capítulo 10, Lucas 10, este versículo es maravilloso. 10:17 dice la palabra. Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Subraye esto: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. Entonces el Señor nos ha dado autoridad. Esa palabra potestad significa autoridad, de hollar, pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. Subraya ese versículo. Hermano, que el enemigo se presenta, se manifiesta de alguna manera, usted va a decir: en el nombre de Jesús, yo reprendo este espíritu de muerte, este espíritu de enfermedad, este espíritu de destrucción, este espíritu de daño, lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice: y nada os dañará. Mateo 26:41, y termino. Mateo 26:41. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 26:41. Y este versículo vale la pena memorizarlo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cómo nosotros nos mantenemos firmes? ¿Cómo nosotros peleamos? Resistimos al diablo, ¿cierto? Ejercemos la autoridad que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Nos dice que debemos orar, ¿cierto? ¿Cómo rechazó el Señor Jesús el ataque del diablo cuando lo tentó después del ayuno? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Usó la palabra de Dios. Hermanos, leamos la palabra, memoricemos la palabra, estudiemos la palabra, ¿cierto? No nos limitemos solamente. El domingo, cuando venimos aquí, abrimos la Biblia, y eso porque a algunos les da pereza. No, leamos la palabra, abra la palabra, lea la palabra, ¿sí? Y en hebreo nos dice la palabra: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces, no nos dejemos de congregar,
Llenemos del Espíritu del Señor nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos rechazar todas las acechanzas del diablo. Pónganse de pie, vamos a orar y vamos en este momento, cualquier cosa que usted sienta en su vida que no debe estar, usted la va a rechazar. Usted le va a decir: mira, Señor, yo estoy luchando, batallando contra un espíritu de fornicación, estoy luchando contra un espíritu de rabia, de celos, de ira, contra un espíritu de mentira, contra un espíritu, bueno, lo que sea. Vamos a orar, póngase de pie, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, tomamos la autoridad que tú nos has dado. Tú nos entregaste un enemigo vencido, Señor. Tú, Señor, derrotaste al diablo allá en la cruz del Calvario y lo exhibiste públicamente, triunfando sobre él en la cruz, Señor. Y tu victoria es nuestra victoria. Y en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, rechazamos todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de vicio, todo espíritu de inmoralidad. Lo rechazamos en el nombre glorioso del Señor Jesús. Tu palabra dice: aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, Señor. Hollamos esas serpientes, las pisoteamos en el nombre de Jesús y las sometemos debajo de nuestros pies, siendo Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo de la iglesia. Señor mío, Dios mío, reprendemos, anulamos, cancelamos espíritus de mentira, espíritus de engaño. Reprendemos en el nombre de Jesús espíritus de enfermedad, de muerte, de daño, de destrucción. Lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Padre hermoso, tú nos entregaste un enemigo vencido, derrotado en la cruz del Calvario, y hoy nos paramos firmes en Jesús, nuestro Señor, nuestro capitán, nuestro vencedor, el Rey victorioso. Nos paramos firmes en Jesús. Señor, repelemos todo ataque del diablo. Señor, cuántos hermanos, Señor, no están esta mañana aquí porque el diablo los ha engañado, porque el diablo los tiene embolatados, entretenidos, porque el diablo los ha distraído. Pero hoy oramos y clamamos y rogamos tu bendición sobre nosotros, Señor. Cuántas familias están viviendo en miseria, en pobreza, en necesidad, en escasez, porque el diablo ha traído espíritu de miseria, de pobreza, porque el diablo les ha robado la bendición. Cuántas familias están divididas, separadas, disgustadas, pero es el diablo que ha traído disensión, división, contención. Cuántos padres que no se hablan con sus hijos, cuántos hijos que no se hablan con sus padres, cuántos hermanos que no hablan con sus hermanos. Estamos reprendiendo en el nombre del Señor Jesucristo todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu del diablo, Señor. Cuántos hermanos que no consiguen un trabajo, Señor, que no les pagan, Señor. Reprendemos todo eso, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cuántos hermanos enfermos que llevan padeciendo una enfermedad, Señor de los cielos, en esta mañana en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, Señor. Todo órgano dañado y contaminado por el diablo es reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Padre eterno, Padre hermoso, cuántas personas que no se pueden llevar bien con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, Señor, porque hay celos allí en ese lugar, porque hay amarguras, envidias, tristezas, Señor, porque hay deshonestidad, inmoralidad, pero eso lo reprendemos de las empresas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor del cielo y de la tierra, estamos clamando para que el reino de Cristo venga y sea establecido entre nosotros. Venga, Jesús, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. Esos familiares que sus sentidos están enceguecidos, que no pueden creer al evangelio, Señor, ahora mismo enviamos la luz del evangelio de Cristo sobre esos corazones, sobre esas vidas, para que crean, para que se arrepientan, Señor. Reprendemos espíritus de idolatría, Señor. Reprendemos espíritus, Señor, de brujería, de mentira, Señor, de santería, Señor. Todo eso lo reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo reprendo al diablo y le ordeno al diablo salir de nuestras vidas. Se
te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo. Ese espíritu de frialdad, de tibieza, en el nombre de Jesús, ese espíritu de displicencia, Señor Padre eterno, lo reprendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino en nuestras vidas, Señor. Desato tu bendición sobre nosotros, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor. Desato tu bendición, Señor. Vida abundante sobre este lugar, Señor. Cuántos hermanos que no han vuelto, Señor, por frialdad, por tibieza, pero lo reclamamos esta mañana. Donde ellos están, rompemos cadenas y ataduras, Señor. Porque tu palabra dice que lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos, Señor. Pero también desatamos tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Sobre nuestros hijos, Señor. Desatamos tu bendición. Yo reprendo la suciedad, la inmundicia, la impureza, la inmoralidad, Señor. La reprendo en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra, toda alabanza sean a ti, Señor, por siempre y para siempre.